En la película The Dark Knight Rises, Batman toca fondo. Es en el cierre de la trilogía de Christopher Nolan cuando Bruce Wayne pierde todo lo que tiene. Arruinado, derrotado y con la espalda rota, es encerrado en una prisión conocida como El Pozo. Allí se le obliga a mirar a través de una televisión como Gotham, la ciudad que ha pasado toda su vida protegiendo, es destruida poco a poco. Hundido en el peor infierno posible, es obligado a contemplar cómo todo por lo que ha luchado y construido es destruido. En todo viaje del héroe o del superhéroe tiene que haber un momento conocido como catábasis, término que viene de la mitología griega y significa literalmente ir hacia abajo o descenso. A la catábasis le sigue después la catarsis o cambio, para después terminar con la anábasis o ascenso triunfante del héroe. En esta película, además, el director Christopher Nolan no se anda con sutilezas o dobles sentidos y mete a Batman en un pozo literalmente, un pozo del que debe encontrar la manera de escapar. Si te paras a pensarlo, esta es una simetría muy bonita, pues la trilogía comienza con Bruce Wayne cayendo de niño en un pozo y finaliza con él ascendiendo triunfante de otro. Esta catábasis o estos momentos de crisis son algo por lo que todos hemos pasado, o tendremos que pasar antes o después. Son periodos de retiro dentro de uno mismo, de descenso a los infiernos, al inframundo o al Hades. Son momentos de lucha contra la hidra o el dragón, de camino por la noche oscura del alma. Es una fase, una prueba final de la que, una vez superada, salimos más fuertes, renovados, limpios, con un nuevo paradigma o rumbo que seguir en nuestra vida. Si les preguntáramos a los estoicos, nos dirían que ellos saben muy bien de lo que estamos hablando aquí. Son expertos en catábasis. El propio fundador del estoicismo, Zenón de Citio, sufrió un naufragio en el que perdió toda su fortuna. Fue así como acabó en Atenas y, arruinado, comenzó a estudiar filosofía para, más tarde, acabar creando la escuela del estoicismo. También la vida de Marco Aurelio, el emperador filósofo, estuvo marcada por la tragedia. Perdió varios hijos, sufrió traiciones a nivel militar y a nivel personal. Tuvo que liderar Roma durante una plaga mundial que acabó finalmente con su vida. Epícteto fue esclavo antes que filósofo y pasó toda su vida cojo porque su maestro decidió un día partirle la pierna. Séneca fue exiliado 2 veces y dedicó parte de su vida a enseñar filosofía al emperador Nerón, que acabó enloquecido, asesinando a toda su familia y, en última instancia, ordenando la muerte del propio Séneca. Como ves, todos los estoicos tienen en común haber llevado vidas muy duras, llenas de pérdida, de enfermedad, de muerte y traición. Sin embargo, también tienen en común otra cosa, y esto es el haberse mantenido imperturbables, fuertes ante los reveses de la vida. El haber utilizado su filosofía para mantener la cabeza fría en esos momentos. Tienen en común además el haber hecho lo correcto aun cuando esto era lo más difícil. El saber aprender la lección que la vida les trataba de enseñar y acabar saliendo victoriosos de la lucha. Pero ¿cuáles son las armas con las que lucha un estoico contra este dragón, esta hidra, o este monstruo que viene a representar sus peores temores o sus infiernos personales? Un estoico dispone de 4 armas, y estas son, como no, las 4 virtudes: valor, autocontrol, justicia y sabiduría. Un estoico tiene valor para atacar cuando es necesario, autocontrol para mantener el foco, justicia para hacer lo correcto. Y por último, tiene sabiduría, la cual sirve para aprender a utilizar estas 3 anteriores: saber cuándo atacar, saber cómo mantener el foco y saber qué es lo correcto. Esto es así de simple. La virtud es el máximo estoico, es lo único que importa y lo único que está totalmente bajo nuestro control. De hecho, Marco Aurelio dijo: si has encontrado algo mejor que las 4 virtudes, esto ha de ser algo realmente extraordinario. Ahora, una historia de superación de catábasis en la que merece la pena detenerse por un segundo es la historia de Demóstenes, conocido además por dedicarse a la política por ser uno de los oradores más importantes que ha habido jamás. Demóstenes vivió alrededor del 400 a.C. en Atenas. Como decía, tan potente era su discurso que se decía que cuando hablaba la gente quedaba embelesada, escuchando paralizada, como si sus palabras fueran truenos enviados por el mismísimo Zeus. Sus discursos eran capaces de detener guerras o de instigarlas. Cicerón llegó a llamarlo el gran maestro de la oratoria. Sin embargo, los comienzos de Demóstenes fueron muy distintos.
De hecho, el apodo por el que le conocían era Bátalo, que significaría martilleador. Traducido a nuestros tiempos, algo así como tartaja, pues tenía un importante defecto en el habla. Aún así, su historia es uno de los ejemplos más claros de superación de las limitaciones mediante el uso de la disciplina rigurosa y enfocada. El padre de Demóstenes era un armero de gran fama, lo que lo convertiría en un multimillonario según los estándares actuales. Sin embargo, la fortuna no duró mucho a Demóstenes, pues sus padres murieron en un accidente cuando tenía solo 7 años. Fue entonces cuando 3 tutores legales pasaron a controlar la fortuna familiar, hasta que él cumpliera la mayoría de edad. Cuando por fin Demóstenes cumplió los 18 y fue a reclamar su herencia, se dio cuenta de que todas las riquezas que le pertenecían habían desaparecido. Los tutores habían dilapidado la herencia. Completamente arruinado y sabiendo que tendría que denunciarlos, así como defender su caso en los tribunales, comenzó a estudiar retórica, a aprender a escribir discursos. Leyó todos los libros posibles sobre oratoria. Sin embargo, pese al estudio de toda esta teoría, en la práctica Demóstenes era terrible hablando. Tenía una gran inseguridad social que le provocaba mucho nerviosismo al hablar en público. No podía pronunciar bien la letra R, y además su manera de hablar era muy monótona y su voz muy débil. Y esto último era algo imperdonable para un orador en unos tiempos en los que no existían los micrófonos. Aún así, Demóstenes reunió fuerzas e hizo su primer intento de practicar oratoria hablando en la Asamblea Ciudadana de Atenas ante 6.000 personas. La cosa, como era de esperar, no fue bien. Su argumentación era enrevesada, no se le entendía bien. Además, su floja voz, así como su inseguridad, hacía que el público no escuchara ni entendiera la mitad de lo que decía. Demóstenes no se vino abajo e hizo una segunda intentona un tiempo después, y aunque lo hizo de manera más segura, el público acabó abucheándole de nuevo. Fue un día cuando paseaba avergonzado y deprimido, sin saber qué hacer, que un actor llamado Sátiro se le acercó. Este le dijo que su problema no eran los argumentos, sino la manera de presentarlos. Le dijo: escoge un discurso de las antiguas tragedias y léemelo. Después te lo leeré yo y te enseñaré cómo se hace. Cuando el actor le hizo su demostración, Demóstenes quedó impresionado. Este lo hizo usando distintos tonos de voz, gestos faciales o lenguaje corporal para imprimir emoción al texto. Fue en este momento cuando Demóstenes comprendió cuál debía ser la línea de trabajo que debía seguir. Desde entonces, el compromiso con su entrenamiento fue absoluto. De hecho, su tozudez, su perseverancia, pasaría a ser leyenda. Pasó 2 años dedicados exclusivamente a convertirse en el mejor orador que pisara jamás la tierra. Para ello, construyó una cámara subterránea en la que practicar, un lugar en el que se dedicó por completo a mejorar su dicción, su voz y sus gestos. Durante estos 2 años bajaba allí a practicar sin salir, encerrado durante periodos de 2 y 3 meses. De hecho, para asegurarse de que no salía, se afeitaba un lado de la cabeza. Eso le obligaba a comprometerse con el entrenamiento, obligándole a estar allí abajo, ya que le daría demasiada vergüenza que le vieran así en público. Pasaba horas de pie delante de un espejo grande, pacientemente recitando y examinando con cuidado cada detalle de su oratoria. Estudió y desarrolló gestos con los que complementar su débil voz y que ayudaran a que la gente le entendiera. Pero esto no es todo. Además, consiguió superar su dificultad al hablar y mejorar su claridad recitando discursos con la boca llena de piedra. Reforzó su voz practicando oratoria mientras corría o ascendía colina arriba, recitando mientras se quedaba sin aire. Además, para lograr que el público en el futuro pudiera oírle, bajaba a la playa en medio de grandes tormentas, en la zona donde las olas chocaban contra las rocas, y allí practicaba gritando discursos intentando lograr que su voz se escuchara por encima del bramido de las olas y de los truenos. En serio, ¿puede haber algo más épico que eso? También, por supuesto, estudió la parte teórica, aprendió cómo adaptar sus discursos a diferentes audiencias, estableciendo un equilibrio entre sencillez y estilo, usando la técnica de la repetición para reforzar conceptos, usando cambios de velocidad en el discurso, así como el uso de la pausa dramática. Finalmente, tras 2 años practicando, Demóstenes salió a la superficie, donde denunció a los tutores de su herencia. Por supuesto, ganó el caso, pero no fue fácil, le costó 5 años de juicios. Además, solo pudo recuperar una parte del dinero que le correspondía, pues sus tutores lo habían gastado todo. De todos modos, para aquel entonces, Demóstenes se había vuelto ya tan famoso en Atenas
que pudo comenzar una carrera primero como abogado y después como político, pasando a la historia como uno de los mejores oradores de todos los tiempos. Cuentan que al final de su vida, cuando él mismo era profesor de oratoria, un alumno le preguntó cuáles eran las 3 cosas más importantes que alguien debía hacer para aprender a hablar en público. La respuesta de Demóstenes fue: práctica, práctica, práctica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te digo la verdad, no tengo muy claro cómo hemos empezado hablando de Batman y hemos acabado hablando de Demóstenes, pero en cualquier caso espero que el viaje te haya sido inspirador. Si es así, dale un me gusta, suscríbete si eres nuevo y ¿por qué no me pones algún comentario? ¿Has tenido tú alguna catabasis? ¿Qué historias de superación conoces tú y crees que merece la pena contar? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. En la película de Dark Knight Rises, Batman toca fondo. Término que viene de la mitología. Ahora, Cicerón llegó a llamarlo. No podía pronunciar. Se dio cuenta de que todas las riquezas que le pertenecían habían desaparecido. Los tutores las habían dilapidado. Cuando